Amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Estamos manejando la nueva generación del Honda Accord. Honda cambió muchas cosas de esta nueva generación. Tenemos nuevas motorizaciones, tenemos un nuevo diseño, tenemos nuevo equipamiento. Acompáñenme a verlo. Es un cambio completo para el Honda Accord. Tenemos un nuevo frente, es un frente un poquito más agresivo. La versión que estamos manejando es la versión Sport, así es que tiene algunos detalles de diseño diferentes. Y bueno, algunos detalles también de equipamiento que cambian. Por ejemplo, tenemos en esta versión faros de LED, tanto para las luces principales como para las luces de niebla. Tenemos ese acabado en negro en la parte central de la parrilla y tenemos un elemento cromado que va de faro a faro pasando por la parrilla e integrando el logotipo de Honda en la parte central. Esta versión no trae sensores delanteros, no traemos cámara delantera, solo lo tenemos en la parte trasera. Algo que me ha llamado la atención es el gap que tiene la tapa del cofre con la fascia delantera. Es un gap bastante amplio que es no típico en Honda y bueno, me ha llamado un poco la atención. De lado tenemos una nueva silueta. Honda se ha esforzado por hacer su vehículo cada vez más deportivo. La intención es hacerlo un sedán deportivo y pueden ver algunos detalles. Se ve un coche bastante largo, se ve un coche más bajito que lo que era la generación anterior. Algo interesante que ha hecho Honda es ha alargado la línea de techo y ha creado un poco una silueta de un fastback con este poste C tan alargado hacia la parte central. Realmente el poste C visualmente termina a esta altura, a la altura de donde empiezan los faros traseros, las calaveras traseras. Pueden ver, esta versión tenemos rines grandes que le dan también un toque un poquito deportivo, la antena en forma de aleta de tiburón y bueno, un coche deportivo en su apariencia. En la parte trasera tenemos el mismo tema de diseño cada vez más deportivo. La línea rápida del techo, tenemos un pequeño aleroncito, spoilercito en la parte alta de la cajuela, tenemos la antena de tiburón, tenemos el logotipo de Honda con fondo rojo, tenemos unas pequeñas colillas simuladas colocadas en la fascia trasera, no son las colillas realmente del vehículo, pero bueno, las tenemos ahí. El emblema de Sport, porque esta es la versión que estamos manejando. Las calaveras se me hacen muy parecidas a las que trae el Civic, son calaveras muy juveniles, a lo mejor no tan señoriales como tradicionalmente habíamos visto en el Accord, pero bueno, se ven bastante bonitas. Esta versión utiliza ya los rines de 19 pulgadas, rines de aluminio, y ha colocado Honda unos neumáticos Goodyear Eagle Tuning de la medida 235 con un perfil 40, obviamente en rines 19. La clasificación de velocidad es UV. Son neumáticos muy agresivos con un perfil muy bajito y que a lo mejor le quedan un poco chicos a los rines. La sensación no es del todo agradable. A lo mejor manejando en curvas cerradas tienes una respuesta rápida gracias a este bajo perfil, pero con golpes y con baches en el pavimento se siente que golpea un poco la llanta y bueno, castiga un poco la suspensión. Honda ha actualizado el interior del nuevo Accord. Tenemos una nueva apariencia. Ya desaparecieron las dos pantallas que teníamos en la versión anterior. Ahora tenemos una pantalla táctil grande en la parte alta y flotante. Esto ayuda un poco a bajar la altura del tablero. Esta parte queda un poquito más abajo y te da una sensación de mucho más espacio. Tenemos también unos pequeños insertos en biseles en aluminio y estos materiales con alguna textura. Son materiales plásticos, pero se ven bien acabados. Lo tenemos esos mismos acabados en los paneles de las puertas delanteras. En las traseras esto cambia por un plástico que sí se ve un poquito de menor calidad. Incluso un plástico a lo mejor más rugoso que el que tenemos en la parte baja de la consola. Los asientos para esta versión son de piel, tenemos buen soporte lateral, son a lo mejor un poquito más deportivos de lo que tradicionalmente conocemos en el coche. Y bueno, para entusiastas van a ser agradables, va a ser una posición, van a poder mantener una posición agradable. El volante también, tenemos un volante de 3 postes con agarraderas o puños un poco más gruesos a las 2 y a las 10 y tenemos las palas tras el volante. Sigue siendo una transmisión CVT, así es que la sensación no es exactamente la que esperarías de una transmisión con controles manuales. Sigues teniendo esta sensación como de deslizamiento a la hora que haces un cambio o el otro y bueno, no son perfectamente rígidas las relaciones, varían un poquito, ¿no? Entonces, bueno, te da la opción de poderlo manejar como si fuera un coche de cambios manuales, pero
con las limitaciones obviamente de una CVT. En la parte central de la consola tenemos también un cargador por inducción, un cargador inalámbrico, que bueno, es la tendencia de los nuevos teléfonos celulares. Y tenemos algunos otros detalles de equipamiento que agrega Honda para esta versión, como son los pedales deportivos con esos acabados en aluminio. Tenemos los asientos que ya hemos dicho, son de cuero. Tenemos también controles eléctricos para las posiciones. No tenemos memorias, pero bueno, sí podemos hacer los ajustes de forma eléctrica. Tenemos también las advertencias con voz, por ejemplo. Por favor, suelte el freno de mano. Esa advertencia, entre otras, como por ejemplo decirle al conductor, al pasajero que se abroche el cinturón. Y bueno, tenemos algunas otras advertencias que nos dice amablemente el Accord, o nos pide amablemente el Accord que hagamos, ¿no? Tenemos un buen sistema de entretenimiento. En esta versión tenemos 8 bocinas en lugar de 4 que tiene la versión básica. No es un gran sonido, no es un gran sistema de sonido, para eso tienes que subir a la versión Touring, pero bueno, hace un buen trabajo. Tenemos conexiones de USB abajo de la parte delantera de la consola central. Tenemos también abajo del descansabrazos otra conexión de USB. Los sistemas se integran con el sistema de entretenimiento a través de CarPlay y Android Auto, así es que bueno, tenemos una facilidad y una gran comodidad para utilizarlo. Tenemos una perilla para el volumen, que eso es siempre muy agradable y bueno, algo que le agradecemos a Honda que no haya cambiado. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos en cuanto al sistema de entretenimiento. Tenemos doble zona de aire acondicionado para las plazas delanteras. Atrás en esta versión no tenemos ni una tercera zona ni ventilas. Realmente todo es a través de las 4 ventilas montadas en el tablero. Algo interesante es cómo ha cambiado el panel de instrumentos. Honda ha puesto un panel que mezcla un indicador análogo con una pantalla de cristal líquido. En la modalidad más sencilla, incluso podrías darte cuenta, podrías no darte cuenta que se trata de una pantalla, pues el tacómetro simula ser o tener una operación completamente análoga. De hecho, se parece mucho al velocímetro. Entonces, en la modalidad más sencilla del display, del panel, parece básicamente un panel de instrumentos completamente análogo. Luego puedes cambiar las diferentes modalidades del tacómetro. Al cambiarlo, por ejemplo, a modalidad Sport, recorta un poco el ángulo en donde puedes ver todo el rango de operación del motor. Te pone la indicación de la presión del turbo, que bueno, esto es muy padre en motorizaciones con sobrealimentación. Puedes ver las dos cosas dentro del mismo reloj. Tienes también diferentes configuraciones para ver diferentes opciones o datos de tu viaje. Puedes ver velocidad y tiempo, puedes ver los controles del sistema de entretenimiento, controles del teléfono. Tiene también un medidor de la tensión del conductor que te alerta si nota que vas cabeceando o nota que tu conducción es un poco errática. Bueno, te pone una alerta que te hace falta tomar un café, ¿no? Que es momento de orillarte y poner un poquito más de atención en la carretera cuando estés un poquito más despejado. En sistemas de seguridad, esta versión tiene lo más básico, ¿no? Tenemos 6 bolsas de aire. Agregan también bolsas de aire de rodillas para los dos pasajeros delanteros, que están de serie en todas las versiones de Accord. La versión Touring tiene algunos elementos adicionales que no tenemos en esta, como podrían ser los sensores de punto ciego, el sistema de mantenimiento de carril. Tenemos el radar frontal, que tampoco tenemos en esta versión, que te ayuda a mitigar o evitar una colisión frontal, que bueno, son elementos de seguridad que aún no están en esta versión, pero seguramente en los próximos años los iremos viendo cómo se van incorporando en las versiones más accesibles del Accord. Tenemos un buen acceso a las 4 plazas. En la parte delantera, las manijas integran los controles para la llave inteligente. Es que, bueno, podemos poner y quitar los seguros trayendo la llave en la bolsa en la misma manija de adelante. Las de atrás no, pero bueno, tenemos un buen espacio atrás. El acceso es cómodo. A lo mejor el asiento está un poco abajo, pero bueno, tenemos un gran espacio con respecto
al respaldo de las plazas delanteras. Y bueno, queda un gran espacio de rodillas, un buen espacio para cabeza y bueno, tenemos todo lo que pudiéramos necesitar. Tenemos buenas vestiduras. Los acabados no son los mismos que tenemos en los paneles de las puertas, son un poquito de menor calidad, pero bastante aceptables como quiera. Tenemos plásticos suaves en todos los elementos en donde ponemos los brazos. Tenemos en la parte central, tenemos un portavasos adicionales con descansabrazos. No tenemos salidas de aire acondicionado en esta versión. La versión Touring sí integra 2 salidas de aire acondicionado para las plazas traseras y tampoco veo que tengamos controles o conectores para USB para cargar teléfonos. Los sedanes no tienen la flexibilidad que tienen los crossovers en espacio de cajuela, pero bueno, sigue teniendo un gran volumen. Pueden ver, tenemos espacio para maletas de adultos para viajes largos y bueno, tenemos mucha profundidad y tenemos un piso bastante bajito. Uno de los cambios más importantes para la nueva generación del Accord es el cambio en motorizaciones. Ahora han desaparecido las motorizaciones de aspiración natural y en su lugar tenemos motorizaciones turbocargadas. El coche que estamos manejando es la versión Sport Plus. Tenemos un motor pequeño, es el motor más pequeño que ofrece Honda para el Accord y es un motor de 1.5 litros que genera 188 caballos de fuerza y 192 libras-pie de torque. Es un poquito más potente y con un poco más de par que el motor que sustituye. Honda también ha descartado ya la opción de una motorización V6 dentro de su gama y en su lugar, en la versión Touring, está un motor de 2 litros turbocargado con 247 caballos y alrededor de 270 libras-pie de par. Los coches con el motor de 1.5 litros traen una transmisión continuamente variable. Esta es una transmisión automática continuamente variable con tracción delantera. Los coches con el motor 2 litros traen una transmisión automática de 10 velocidades. Vamos a hacer una pequeña probita de aceleración en el nuevo Honda Accord. ¿Listos? Vámonos. Este es el consumo que nos ha dado el Accord en ciudad. 10.3 kilómetros por litro y lo hemos traído poco más de 160 kilómetros y la verdad es bastante eficiente. Sacamos el Accord a carretera y anduvimos casi 60 kilómetros en autopista y bueno, el rendimiento que nos dio fue casi 15 kilómetros por litro. La verdad es que es un muy buen rendimiento considerando el tamaño del coche y bueno, el segmento en el que está. ¿Quiénes son los competidores? Bueno, están los competidores tradicionales de ese segmento, ¿no? Podemos considerar a lo mejor el Toyota Camry como el principal rival. Tenemos también el Fusion de Ford, que bueno, ya está al final de su generación y está en tela de dudas si va a haber una siguiente generación del Fusion. Tenemos al Malibu, tenemos también obviamente las opciones de las marcas coreanas y bueno, realmente tenemos varias opciones a considerar como alternativas al Accord. Sin embargo, el segmento del Accord realmente contra lo que está sufriendo es contra los crossovers. El precio de este coche es exactamente el mismo, prácticamente el mismo que el de una CR-V equipada y ahí es donde están sufriendo y perdiendo un poco de ventas el segmento del Accord. El nuevo Accord tiene muchas cosas a favor y algunas cosas en contra. La verdad es que una de las cosas que no me ha encantado es esta insistencia en hacerlo cada vez más deportivo. Las llantas, el perfil de neumáticos que tenemos le añade un poquito de incomodidad. No es un coche deportivo y menos en esta versión con el motor 1.5 no se siente como un coche deportivo. Sí parece, por fuera se ve muy bonito, pero el perfil tan bajo de las llantas hace que todo el tiempo andes cuidando los rines. Los rines también quedan un poco salidos de las llantas. Entonces, bueno, estos coches invariablemente van a tener tallones y rines raspados. Entonces, no sé, yo creo que yo hubiera preferido un RIN 17 o un RIN 18 a lo mejor con un perfil un poquito más grande de llanta, aunque perdamos respuesta en la dirección, respuesta en curvas. Creo que eso hubiera hecho mucho por el tema de comodidad sin sacrificar tanto el tema de desempeño. Algo que me ha llamado la atención es el tren motriz. Bueno, no es un tren motriz tremendamente rápido, pero es muy eficiente y sí acelera a buen paso. No se siente así,
la transmisión CVT, aunque es de las mejores que he manejado, no se siente que vaya muy rápido, pero bueno, si ves el velocímetro, sí va subiendo a buen paso la velocidad. En tema de equipamiento, creo que se queda justo en lo mínimo necesario. Tenemos buen equipamiento sin incorporar algunas de las cosas que ya se están volviendo comunes en este segmento, como es el sensor de distancia frontal con el radar inteligente, los sensores de punto ciego y bueno, algunos detallitos así que pudieran haber estado presentes en esta versión y que sí están en la versión Touring. La versión Touring sí, por no mucho más dinero, sí agrega muchas cosas adicionales, tanto de equipamiento como de motorización. Pero bueno, tenemos el mínimo necesario y lo que pudiéramos esperar para hacerlo un coche atractivo. No hay nada que yo pueda pensar, bueno, por esta falta de equipamiento no me lo compraría. Pues amigos, esa ha sido la prueba del nuevo Honda Accord en su versión Sport. Espero les haya gustado la prueba. Si les gustó, por favor denle like. No olviden suscribirse al canal. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, también por favor pónganlo en la sección de comentarios y nos vemos por aquí a la próxima.